Descubrí 8 historias de terror que acechan en la oscuridad de la noche. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La casa, con sus paredes desgastadas y ventanas polvorientas, parecía respirar. Una sombra oscura se cernía sobre mí, como si el mismo aire a mi alrededor supiera lo que estaba a punto de suceder. En mi rutina, nada hacía presagiar el horror que me esperaba. Había estado conduciendo por caminos solitarios, típico de mi buscar la aventura. Los gritos de risas y la música del bar en el pueblo se desvanecieron mientras me acercaba a esa antigua construcción. El frío me caló hasta los huesos. Era palpable, un tercero en la habitación. Pude sentir cómo la piel de mi cuello se erizaba. La oscuridad consumía la luz de la luna, como un monstruo hambriento. Al entrar, el silencio era abrumador. El crujir de las tablas de madera bajo mis pies era lo único que rompía esa calma escalofriante. Las sombras parecían danzar a mi alrededor. Cada rincón escondía un susurro, una promesa de un pasado que nunca quise conocer. Los ecos de risas lejanas llenaban mis oídos, pero no había nadie allí. Mi corazón latía como un tambor descontrolado. Las puertas se cerraron de golpe tras de mí. ¡Dios! El aire se tornó pesado. Pude distinguir trazos de algo o alguien. Un roce en mi brazo me hizo dar un salto. Una figura oscura cruzó la sala, tan rápido que apenas la vi. Mis manos temblaban. El miedo se hizo dueño de mí. ¿Quién está ahí?, grité, aunque sabía que no había respuesta. El eco de mi voz volvió, burlón. La respiración se me hacía difícil, un nudo en mi garganta. La tensión se cortaba con un cuchillo, un grito rompió el silencio, un grito desgarrador que heló mi sangre. Me giré, buscando el origen del sonido. Estaba atrapado. Las sombras se movían, casi con intención. Mis pies parecían pegados al suelo. Y entonces, sentí un toque frío en mi hombro. Miré hacia atrás. El corazón me dio un vuelco, lo que vi me hizo desear no haber entrado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desinscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Lo que vi parecía una sombra hecha de oscuridad sólida, con ojos vacíos que reflejaban el horror mismo. Mis piernas, aunque temblorosas, me obligaron a dar un paso atrás, pero la figura no se movía. Se mantenía ahí, quieta y observadora, como un cazador acechando a su presa. Era un fantasma, un eco de las almas perdidas que habían habitado esta casa. El aire se volvió denso, como si quisiera tragarme. Déjame en paz, susurré, aunque el aliento se me escapaba de los labios. La sombra no respondió, pero un pequeño movimiento a su alrededor llamó mi atención. Comencé a notar otros detalles. La habitación estaba llena de objetos antiguos, pero no como cualquier cuento de antigüedades. Cada artículo parecía tener una historia que contar, pero una historia que no quería escuchar. Un viejo piano, lleno de polvo, parecía estar listo para ser tocado, y aunque solo debía ser un mero objeto, sentí que estaba a punto de despertar en cualquier momento. Entonces, un susurro cruzó la habitación, deslizando palabras incomprensibles por el aire. Me volví a la figura, que ahora tenía un rostro definido, una expresión de tristeza y desesperación. Era como si intentara comunicarme algo. Con cada latido de mi corazón, la figura se desvanecía y se reafirmaba, como un espejismo oscuro. El frío me envolvía completamente, y supe que debía salir de ese lugar, pero no podía moverme. Mis pies estaban hechos de plomo, una cadena invisible los mantenía ahí. De repente, el piano comenzó a sonar con una melodía melancólica. Las notas resonaban en mis oídos, llenando el aire de un sentido de nostalgia que me hizo sentir vulnerable. La sombra pareció cobrar vida con cada acorde, y entonces vi lo que había ocultado. No solo ella estaba presente, sino que había más figuras, amalgamas de tristeza, baladas de almas atrapadas. Sus miradas me atravesaban, suplicantes, y entendí que no estaba solo en este horror. Di un paso más atrás, y justo en ese instante, la puerta, aunque cerrada momentos antes, empezó a golpear y temblar. Era como si un vendaval intentara atravesar el umbral, pero no había viento. El sonido se convirtió en una cacofonía que competía con la melodía del piano, creando un caos que retumbaba dentro de mis sienes. Con cada golpe, la sombra parecía moverse con más agitación,
como si la puerta fuera una barrera entre nosotros. La desesperación se apoderó de mí. Debía salir. Reuní el valor y, en una corrida casi frenética, intenté atravesar la oscuridad, pero el suelo se alteró. De repente, caí al suelo. El estruendo de mi choque resonó, y los ojos vacíos de la sombra se clavaron en mí justo cuando la puerta se abrió de golpe. Lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. Un grupo de figuras cubiertas por una neblina extraña y oscura me miraba fijamente, sonriendo en un vacío aterrador. Parecían haber estado esperando, como si mi llegada fuera parte de un plan siniestro, uno que se tejía con hilos de terror y desesperación. Su risa, que resonaba en el aire, sabía la locura misma, con el corazón en la garganta, comprendí que el verdadero horror no era la casa, sino lo que acechaba en su interior. Y antes de que pudiera reaccionar, las sombras empezaron a danzar hacia mí, fusionándose en un remolino de oscuridad inminente. No había escape, había llegado demasiado lejos. Mi grito se ahogó en el abismo mientras me lanzaba hacia adelante, solo para encontrarme atrapado en sus garras fantasmales, una elusiva promesa de un destino aterrador. ¿Qué era esa casa? ¿Y qué significaba todo esto? La oscuridad se adueñó de mí, y solo pensé, en el último segundo, que quizás había descubierto más historias de terror de las que había imaginado. La sensación de ser absorbido por la negrura era tan abrumadora que sentí como si mi ser se desvaneciera, como un susurro llevado por el viento. En un instante, lo que antes eran garras invisibles se convirtieron en un abrazo helado. La angustia me llevó a cerrar los ojos, deseando encontrar calma en la oscuridad, pero lo que vino después fue aún más aterrador. Una luz tenue, como la de una vela parpadeante, empezó a abrirse paso en mi mente, como un faro que luchaba contra la tormenta. Abrí los ojos y la habitación se transformó ante mí. El piano ahora estaba rodeado de un halo sombrío, y las figuras que antes danzaban en un frenesí de locura parecían haberse detenido, quietas, como sombras petrificadas. Sus rostros, aún desprovistos de vida, mostraban un pálido semblante, revelando sus historias, algunas de alegría, muchas de desesperación. Unos pasos suaves resonaron en la habitación, y en el borde de mi visión, un niño apareció. Su rostro, aunque demacrado, tenía una extraña inocencia, y su mirada me atravesó como una flecha. «Ayúdalos», dijo con una voz tan frágil que temí que se rompiera en mil pedazos. «No todos están atrapados. Algunos están perdidos». «¿Perdidos?», balbuceé, la confusión paralizándome aún más. «¿Qué necesitas que haga?». El niño señaló hacia el piano. «Detrás de la música hay una canción olvidada. Ellos no pueden salir, no pueden recordar sin el eco de su propia melodía. La suerte de estas almas estaba en mis manos, cada decisión podría liberar o condenar». Miré nuevamente las sombras, y una ola de tristeza me invadió. No era solo su mirada suplicante, sino el reflejo de un sufrimiento que resonaba en mí. Así que, con un corazón tembloroso, me acerqué al piano. Las notas aún flotaban en el aire, dejándome claro que su historia era más que una simple melodía. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la primera tecla, la risa de las figuras que antes estaban en prudente silencio estalló en un estruendo. Me hacía eco en la sala, y su alegría se tornó en un grito de advertencia. «No», se unieron en un coro. «No traigas más melodías». Un frío glacial recorrió mi columna. Pero el niño me instó a continuar. «Tienes que recordar lo que has olvidado. Ellos no pueden salir sin ti». Las tejas del suelo empezaron a temblar, y la habitación pareció distorsionarse como un espejismo. Las sombras empezaron a acercarse, sus ojos centelleando con furia y desesperación. «¿Por qué estás con ellos?», gruñó una figura que parecía ser un antiguo adulto. Su voz retumbó como un trueno en mis oídos. «Te necesitamos aquí, con nosotros». Sin más tiempo para dudar, mis dedos encontraron las teclas. Al principio, fueron solo notas vacías, fantasmas de lo que debían ser. Pero, a medida que tocaba, mi memoria comenzó a resonar con ecos olvidados, recuerdos de un melodioso instante perdido en el tiempo. Las sombras se detuvieron, absorbiendo esas notas, su furia disminuyó en un murmuro de anhelos. Pero entonces, lo inesperado ocurrió. La figura del niño se desvaneció y, en su lugar, una sombra más oscura se alzó. «No podemos permitirte recordar», dijo, una voz más profunda y amenazadora. «Aquí pertenezco yo». La habitación crujió y se volvió un torbellino de sombras y ecos. El piano empezó a vibrar bajo mis dedos, las melodías evocando desde un lugar que sabía que nunca querría explorar. Y entonces, comprendí, cada nota era un viaje hacia un lugar que trasciende esta existencia, una puerta hacia lo desconocido que podría liberar, pero que también podría devorar. Mientras tocaba, las paredes comenzaron a desmoronarse, dejándome ver un destello de lo que había afuera,
un abismo interminable. Las sombras se precipitaron hacia mí, y, en un último esfuerzo por salvarme, grité una melodía que resonó en mi alma. Pero justo cuando sentí que podría romper la maldición, la oscuridad se tragó la luz, y una voz profunda resonó junto a mí, prometiendo una revelación que nunca podría haber imaginado. Tu melodía no es la única que contaremos. Y con eso, el piano dejó de vibrar, mis dedos se detuvieron, y todo se volvió un caos desesperado y aterrador. Un silencio absoluto siguió al clamor de mi grito, un silencio que tuvo la capacidad de apretar el corazón. Las sombras se tomaron un momento para reunirse, como si las fuerzas oscuras se reorganizaran ante un nuevo adversario. La atmósfera se tornó pesada, llena de una expectativa ominosa, y un susurro recorrió la habitación. Si no eres parte de nuestra historia, entonces eres un objeto de nuestra casa, dijo la figura oscura, una silueta imponente ahora claramente visible, con un rostro que parecía estar hecho de la misma tinta que ocupaba los rincones más oscuros de la sala. Era una criatura que no pertenecía a este mundo, un eco de una vida que había olvidado su humanidad. Sin advertencia, el niño regresó, aunque ahora su forma lucía desgastada, como un retrato desvanecido por el tiempo. No dejes que te atrapen, gritó, entonando palabras urgentes que parecían temblar con desesperación. Recuerda, la música es más que notas, es la conexión. Pero su voz se apagó, y el eco de su súplica se anuló en el momento en que la sombra principal alzó su mano, un gesto que parecía desatar un huracán. Las figuras alrededor del piano comenzaron a girar, danzando en una espiral frenética mientras cantaban en un tono disonante, y sus voces se mezclaban en una cacofonía apremiante. Cada una de esas sombras parecía actuar como un icono de un dolor interminable, y me di cuenta de que no solo había historias encerradas en esta habitación, había almas en conflicto, y el piano era la clave que podría abrir un camino hacia la redención o el desastre. Sintiéndome atrapado entre sus gritos y la oscuridad que se cernía sobre mí, mis dedos temblaron, buscando nuevamente las teclas. Pero esta vez, las sombras se abalanzaron, algunas de sus garras frías tocando mi piel, ardientes como el acero. La voz oscura se burló. ¿Realmente crees que la memoria puede salvarte? Aquí, la única victoria es el olvido. El terror me inundó al recordar lo que había dejado atrás. Extrañas visiones de mi propia vida comenzaron a destellar en mi mente, escenas de familiaridad y amor, pero también de pérdida y dolor. Las sombras se alimentaban de eso, alimentándose de mis recuerdos, sus rostros grotescos ampliándose como si se deleitaran con mi sufrimiento. De repente, las sombras se dispersaron, como si una fuerza invisible las hubiera empujado hacia atrás. Un repentino estallido de luz iluminó la habitación, emanando del piano, cuyas teclas comenzaron a tocar solas. Una melodía etérea ascendía, algo que había sido olvidado por todos, revelando fragmentos de historia desconocida, como si vienen a reclamar su espacio en el mundo. Era un canto que resonaba profundamente en mí, una llamada a la verdad que me hizo sentir vivo, aunque la propia vida ya no existiera para esos que se agolpaban a mi alrededor. La voz oscura se volvió frenética, gritando sobre la melodía que se estaba formando. No dejes que eso se convierta en su salvación. Eso es lo que las destruye. El niño se unió al canto, fluyendo en armonía con la música. Tienes que tocar lo que has descubierto. Tienes que completar la historia. Entonces, mis dedos, sin control, se movieron entre las teclas, creando una comunicación entre las almas y yo, una conexión que las unía hasta tierra a través de la música. La habitación tembló y retumbó. Las paredes comenzaron a tronar, y sentí que el espacio se cerraba y se expandía al mismo tiempo. El piano, al borde de desmoronarse, pulsaba como el corazón palpitante de un ser vivo. Las sombras aullaron en un crescendo, desesperadas por liberarse de la nueva realidad que tocaba, pero justo cuando la música se elevó a su punto culminante, la oscuridad lanzó un ataque desesperado. Desde el rincón más oscuro, una sombra emergió con tal fuerza que me hizo caer de la banqueta. Sentí algo helado sujetar mi tobillo, tirando con una violencia que casi logró romper mi conexión con la melodía. En una fracción de segundo, comprendí que no solo luchaba por salvar a las almas perdidas, sino que estaba en el umbral de perderme a mí mismo. La luz del piano se estaba apagando y, en el caos del sonido y la oscuridad, algo profundo en mí comenzó a romperse. La voz oscura, ahora cerca, resonó en mi oído con una dulzura inquietante: ¿estás listo para olvidar, o perderás más de lo que imaginas? Con cada frágil nota que se desvanecía, la respuesta se acercaba. La línea entre el recuerdo y el olvido se volvió borrosa, y lo desconocido me sonrió desde las profundidades de la oscuridad. La oscuridad se precipitó sobre mí una vez más, envolviendo cada rincón de la habitación en un manto terrorífico. La figura del niño se desvaneció, como un suspiro perdido, y me encontré a solas con las sombras que esperaban ansiosas, sus ojos aguijoneando con una malicia antigua, ansiosos de reclamar mi alma.
la melodía del piano temblaba con una desesperación inminente, como si los mismos acordes estuvieran luchando por sobrevivir ante el asalto de la oscuridad. Tenía que actuar, pero la sombra, con su aliento helado, me paralizaba. Algo en su esencia parecía alimentarse de mis temores, haciéndome dudar de mi propia humanidad. Con cada instante que pasaba, la tentación del olvido se volvía más seductora. Simultáneamente, sentí un tirón en mi tobillo, más fuerte ahora, como si un monstruo subterráneo intentara arrastrarme hacia lo desconocido. Las sombras se retorcían a mi alrededor, formas amorfas y grotescas que susurraban mi nombre, promoviendo una niebla intoxicante donde los ecos de mis recuerdos se entrelazaban con el agudo frío del terror. Olvida, murmuraban, y cada susurro reverberaba como un grito de auxilio en mi mente. Un resplandor súbito iluminó el rincón más oscuro, revelando una pequeña figura encorvada, un viejo bajito cuya piel parecía hecha de lodo y ceniza. En su mirada se dejaba entrever un mar de desesperanza. «No lo permitas», dijo, con una voz quebradiza. «La música es su prisión, y en ella puedes encontrar la victoria, siempre y cuando tú lo desees». Pero la voz oscura, con su tono siniestro, interrumpió. «Chico tonto, él también es un eco. Todos somos ecos en este lugar. La música solo ahonda la herida de la condena eterna. No habrá victoria, solo más sombras». El viejo aún permanecía firme, su mano extendida hacia mí, convenciéndome de que el camino a seguir era la melodía que aún latía desde el piano. Una nueva idea tomó forma en mi mente, mezcla de temor y resolución. Si debía evocar la historia olvidada, tenía que encontrar el fragmento necesario que uniera todas las almas. Pero, ¿cómo hacerlo sin perderme en el intento? Centrándome, volví a las teclas. La melodía cobró vida, cada nota revelando esas historias que yacían olvidadas en los rincones de mi mente. Mientras tocaba, la habitación vibraba, y la luz del piano pareció alimentarse de cada recuerdo que traía a la superficie. Las figuras, aterrorizadas ante la luz emergente, comenzaron a retroceder, pero entonces, un silencio se apoderó de la habitación, un silencio tan profundo que podía sentir como mi propio corazón palpitaba en sus acordes. Las sombras, atrapadas en el horror del momento, comenzaron a fusionarse en una masa oscura, una masa que giraba como un torbellino amenazante. Una presencia, más poderosa que antes, avanzó hacia mí, sus ojos brillaban con un deseo perverso. Justo cuando la sombra se abalanzaba, noté un destello reflejo asomándose entre las sombras. Era una pequeña figura, la misma del niño, pero cubierta con un manto más claro, como si hubiera logrado atravesar la oscuridad. «La historia no se ha acabado», gritó con todas sus fuerzas, y al instante, la habitación estalló en un destello de colores, las sombras se congelaron, atrapadas en su propia agonía. El piano estalló en un clamor ensordecedor, su música transformándose en un estruendo que retumbaba en las paredes, mientras todos los rostros de las almas perdidas se agolpaban en mi mente, gritando por justicia, por una conclusión que no parecía llegar. Al cerrar los ojos, la forma del niño se transfiguró en todas las historias que deseaba contar. Pero entonces, la voz oscura volvió a imponerse, seduciéndome nuevamente con un oscuro canto y susurrando aquello que más temía escuchar: «Olvida, deja que la oscuridad te envuelva. La historia que buscas no es más que una ilusión». Con la música alcanzando su punto culminante y las sombras amenazando con devorarme, mi última decisión pendía como una espada de Damocles. Lucharía contra el impulso del olvido, o me dejaría traer por las profundidades de la oscuridad, donde no solo perdería mi memoria, sino quizás mi alma misma. La luz del piano crepitó, y justo cuando estaba a punto de elegir, una revelación impactante tomó forma en la oscuridad. La criatura oscura no solo era la guardiana de sus historias, era parte de mí, una sombra siempre presente que se alimentaba de todos mis temores. El camino hacia el olvido no solo era peligroso, era inevitable. La energía del piano estaba desbordada, la melodía ahora girando hacia un clamor frenético que resonaba en las paredes de la habitación. En medio de la confusión, la figura del niño alzó nuevamente su voz, su tono ahora más urgente, más vibrante. «Recuerda. No solo es tu historia. Somos parte de un legado olvidado. Debes encontrar lo que une nuestros destinos». Mientras sus palabras penetraban en mi mente, un nuevo haz de luz surgió del piano, expandiendo el brillo en un arco hacia el centro de la habitación. Las sombras, antes dominantes, comenzaron a chocar entre sí, creando un eco de lamentos que resonaba en el aire. Sentí el calor del resplandor abrumador, como si aquella luz quisiera arrastrarme hacia otro mundo, un refugio del horror que me rodeaba. La oscuridad se contraía, buscando una manera de recuperar su control, y de pronto, un eco inquietante surgió de entre las sombras, una risa baja y cruel que parecía provenir de un lugar más allá de la razón. «Oh, ¿tú crees que puedes salvarte?», se burló la voz, esta vez más clara que antes. «Las historias no son más que trampas.
¿De verdad crees que puedes romper el ciclo eterno? Intenté ignorar esa voz, volviendo mi atención al niño. ¿Qué se supone que debo recordar?, le pregunté, sintiendo como la sombra me envolvía cada vez más, como una serpiente que se arrastra por mis pies, buscando un modo de estrangular mi voluntad. Las 8 historias, contestó el niño, sus ojos brillantes empapados de desesperación. Debes recordarlas para liberarnos. Cada una guarda un pedazo de tu alma. Pero la oscuridad consume lo que olvidas. Y en ese instante, recordé un instante antes de entrar en aquella mansión. Las palabras de los antiguos. Las 8 historias que había leído, cuentos de horror que hablaban de pactos, traiciones y almas atrapadas. Mientras el piano tocaba, sentí fervientemente que la pieza completa de la melodía se formaba en mi interior, las notas desplegándose como un viejo libro. Pero mientras reconstruía las historias, surgieron imágenes que enviaron escalofríos por mi espalda, una oscura figura acechando a un pastor solitario en el susurro del bosque, un susurro en la noche antiguo, cantando de dolor y desgracia, cada historia clamándose recordada, restaurada. De repente, la estructura de la habitación comenzó a distorsionarse, los muros temblando como si fueran papel. El viejo encorvado, todavía separado de mí, gritó, «No te detengas. Si cedes, se llevarán también tu historia». Las sombras se paran tras él, ansiosas por consumirlo. Su rostro se transformó, revelando la descomposición de alguien que había olvidado demasiado. Con cada historia que recordaba, la luz del piano crecía. Vi rostros conocidos, almas desgarradas buscando cómo su esperanza estaba atada a mí. La figura oscura rugió, atravesando la habitación en un torbellino. «No lo permitiré. No dejaré que lo recuerdes». Su voz aumentaba en intensidad, amenazando con tragarse la luz. Inhalé profundamente, decidiendo que mi memoria era un arma más poderosa que el olvido. Luego, al repetir las historias con fuerza, sentí como cada nota del piano resonaba con el eco de mis recuerdos, cada palabra vibrando con un poder que hacía temblar tanto a la luz como a la sombra. Pero antes que pudiera alcanzar la última historia, una fría mano se aferró a mi cuello, las sombras se enlazaban a mí, formando una prisión de desesperación. Con cada intento por recordar, la presión aumentaba. Sabía que el tiempo se escapaba, el piano dejó de sonar. Las alucinaciones de las 8 historias comenzaron a desvanecerse, las figuras se escabullían, y la voz oscura ahora susurraba en mi oído con un tono escalofriante, «Olvida, y te liberarás». Fue entonces cuando comprendí que no eran solo historias. Eran fragmentos de mí mismo, partes de un rompecabezas que definirían mi existencia. La luz del piano palideció ante la sombra, un último destello antes de que la habitación se sumergiera en una oscuridad absoluta, y a través de la negrura, sentí una presencia. Eran las historias, resplandeciendo como luciérnagas. Una conexión inexplicable me urgió a seguir. Con cada segundo que pasaba, la sombra se tornaba más voraz, y yo más vulnerable. La revelación hierve en mi interior, las historias eran la única salida que me quedaba, el secreto de mi propia salvación. Justo cuando la sombra se abalanzaba para consumir lo que quedaba de mí, escuché un grito desgarrador, que resonó a través de las tinieblas. Mi mirada se centró en el niño, cuya figura se desvanecía, dejando solo un eco. «No dejes que el relato termine así». Una última imagen llegó a mí, un camino empedrado cubierto de sombras, y supe que la historia de verdad apenas comenzaba. La oscuridad presentó su oferta final: olvidarás, o lucharás por la historia de todos nosotros. Fue en ese preciso instante que entendí que la línea entre el olvido y la verdad era más delgada y frágil de lo que había imaginado. Y en un acto de desesperación, estiré mi mano hacia el piano en un intento de aferrarme a la melodía. Pero antes de que pudiera tocar una tecla, la sombra se lanzó hacia mí, revelando entre sus garras el rostro del anciano. «Has dejado escapar el tiempo, has olvidado ya tu propia historia». El rostro del anciano giró con expresión de impotencia, su mirada revelando el abismo de secretos que se ocultaban en su interior. Su mano temblorosa, alargándose hacia mí, se detuvo justo en el aire, llenándome de incertidumbre. Las sombras me rodeaban, cerniendo su caos con una risa burlona. La risa resonaba en la habitación, como un eco perpetuo que desgastaba mi resolución, inyectando un miedo helado que se colaba por mi espina dorsal. «Recuerda las historias», gritó el viejo, su voz reverberando con la urgencia de 1000 almas. Un sudor frío resbaló por mi frente. La oscuridad avanzaba, apretando como un abrazo mortuorio, mientras la figura de la sombra se alzaba en su grotesca forma. No era solo un espectro, era cada una de las historias olvidadas que clamaban por ser liberadas. Tomé una decisión. Apreté los ojos y concentré mi mente en la primera historia que había conocido, un relato de amor y traición en un pueblo fantasma. Las imágenes comenzaron a florecer con la luz de un recuerdo encarnado.
Vi el rostro de la joven, atrapada entre el deseo y la desesperación, su figura se deslizó entre las sombras, pero la risa burlona no cesaba. Ridículo, se burló la voz oscura, interrumpiendo mi concentración. Ella nunca te salvará, al igual que los demás. Pronto, el cristalino eco de su desdén se transformó en gritos desgarradores. Las almas olvidadas se unieron en un coro de sufrimiento, acercándose a mí, sus rostros distorsionados por el horror de sus propias historias. El niño apareció de nuevo, visiblemente debilitado, arrastrando consigo una fragancia a tierra mojada y muerte. Debes seguir recordando, suplicó, mientras la oscuridad pareció trazar un mundo de aterradores símbolos a su alrededor. Es nuestro único refugio, nuestra conexión. No podemos dejar que lo arrebaten. Desesperadamente, recordé la segunda historia, la de un farero y su encuentro con un horror marino. Una tenue luz comenzó a desvincularse de mí, como si el faro mismo resplandeciera a través de la negrura. El niño se aferró a mi brazo, el pálido reflejo de su angustia patrullando el aire frío, pero la sombra se volvió hacia él, su forma deformándose en un monstruo que se alimentaba de la luz que había logrado iluminar. ¿Vas a sacrificarlos por tu propia salvación?, inquirió. Fui inundado por un torrente de culpa. La voz oscura seguía intentando fracturar mi determinación, pero las historias brotaban en mí como las raíces de un árbol antiguo buscando sustento. Todo se convirtió en un caos.